Continuamos aquí en nuestro pase por Uno contra Uno Copa Radio y no es habitual hablar con gente relacionada que forma parte de los staffs de la NBA, así que nos vamos a dar un gusto, como lo hemos hecho en alguna que otra oportunidad, con algún colega que él seguramente conoce, ya hablaremos un poquito sobre él, así que le damos la bienvenida y los saludamos a uno de los fisioterapeutas de Dallas Mavericks, a Manu Valdivieso. Manu, Iván Agrobanás y Javier Juárez, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy buenas, muchas gracias por invitarme a la entrevista y nada, muy bien, aquí estamos en Chicago que jugamos hoy a las 7. Bien, tienen un partido complicado, no porque vengan mal ustedes, sino porque viene muy bien Chicago, es uno de los líderes del este, al menos en este momento, en este inicio de la NBA y la verdad que van a tener un juego complicado. Más allá de eso, primero voy a iniciar con una pregunta quizá de rigor. Vos eras jugador de básquetbol, eras un escolta, por lo que uno ha buscado, si bien desarrollaste gran parte de tu carrera en Liga LEV y en EVA, obviamente esa carrera quedó trunca por una lesión. ¿Costó mucho el cambio del entorno de jugador a pasar ya a dedicarte como fisioterapeuta al 100% de tu tiempo? La verdad es que no, porque como tú has dicho, sufrí de lesiones bastante temprano en mi carrera y bueno, prácticamente un momento en el que ya asimilé que el futuro de mi vida iba a ser otra cosa distinta que el baloncesto. Entonces la terapia era algo que siempre me había gustado. Y bueno, una cosa llevó a la otra y al final pues terminé en el baloncesto. Es cierto que en un primer momento no pensaba que fuese a terminar en el baloncesto profesional, pero bueno, las cosas de la vida, una cosa llevó a la otra y en cuanto volví a un vestuario enseguida encajé porque ha sido mi vida, es mi vida desde prácticamente desde los 9 años que empecé a jugar. Entonces encajé rápidamente en un vestuario, así que bueno, como te digo, fue una evolución, ha sido una evolución, pero yo ya como jugador los últimos años sufrí mucho de las rodillas sobre todo y estaba mentalizado de retirarme pronto. Dentro de tu carrera, ya en la NBA obviamente, hay un hilo conductor, obviamente en la NBA, pero en tu carrera como fisioterapeuta, que tiene un nombre y apellido que para nosotros es alguien muy conocido y que no deja de ser el letón Kristaps Porzingis. ¿Cómo nace esa relación y cómo es, si nos podés contar al menos brevemente, tu llegada a la NBA? Bueno, yo a Kristaps lo conozco en su último año en España, antes de dar el salto a la NBA. Ese año, la verdad es que él tuvo pocos problemas, pero bueno, las pocas lesiones que tuvo, pues nos permitió compartir pues bastante tiempo. Es verdad que a él le gustaba siempre venir a mi habitación. Bueno, nosotros, cuando yo estaba en Sevilla, teníamos una habitación destinada a los tratamientos de fisioterapia con una camilla y demás. A él siempre le gustaba venir el último, nos quedábamos charlando y ahí poco a poco pues fue surgiendo un vínculo, ¿no? Que luego cuando él ya dio el salto a la NBA, especialmente una temporada que tuvo una serie de problemas físicos y demás, él pues me llamó. Este verano justamente también Letonia jugaba el Eurobásquet. Él quería tener a una persona un poco que le llevara todo el tema suyo de su preparación física, en fin. Entonces me contrató a mí y bueno, pusimos un poco en orden pues las cosas que pueden ayudar a que un jugador compita a este nivel, ¿no? Como el tema de la alimentación, buscar un médico que lo conociera bien, incluso otros compañeros, otros fisios, entonces, bueno, pues intentamos crear un staff a su alrededor y nada, la mala suerte ha sido que Chris ha tenido lesiones, tuvo la lesión del costado. Esto pues bueno, fue una travesía por el desierto. Fue mi primera temporada en la NBA, un poco duras para hacer una rehabilitación, por la situación que él tenía con los Knicks. Y bueno, mi llegada a la NBA, pues imagínate, venir desde España a Europa, a Sevilla, que es un ambiente un poco más cálido, a ir directamente a una ciudad como Nueva York, una franquicia
como los Knicks, que en aquel momento pues había demasiada, se hacía demasiada política, algo a lo que nosotros pues realmente tampoco estábamos cómodos, en fin. Fue un cambio duro y encima pues si ya añades la lesión del cruzado de Kristaps, pues bueno, fue un cóctel un poco explosivo del que salimos bien y bueno, y a día de hoy pues seguimos juntos. En el momento en el que se produjo el traspaso de Kristaps a los Mavericks me contrataron a mí para, bueno, entre otras cosas, bueno, seguir cuidando de él, pero también para trabajar con otros jugadores y aquí estamos. Manu, en algún momento también mencionabas acerca de esa lesión que mencionabas de Porzingis, que creo que en la misma noche de la lesión viste al menos 30 veces el video de cómo había sucedido para ver si habría habido algo que vos pudieras haber hecho para evitar esa lesión. A día de hoy, te pregunto, bueno, además del trabajo puntual que se hace de recuperación, si de alguna manera también trabajan para evitar dentro de lo posible las lesiones de los jugadores. Es una buena pregunta. Mira, cuando un jugador se lesiona siempre intento volver atrás, intentar volver a mirar los datos que tenemos de ellos, ¿no? Hay veces que después te das cuenta de que el jugador pues a lo mejor lo han cambiado de posición en la pista y ha pasado de hacer el 4 a hacer el 5, o ha pasado a jugar más minutos porque un compañero ha estado lesionado, o en fin, o tienes incluso datos de la tecnología que nosotros tenemos que, bueno, pero es muy difícil, sobre todo en lesiones como la que tuvo Kristaps, que fue una lesión de un cruzado un poco peculiar, porque fue un golpe directo en la rodilla. Cuando este tipo de lesiones suelen producir por un mal apoyo y por otras variables. En este caso, la lesión de Chris fue un golpe directo con Antetokounmpo y bueno, evidentemente pues nada, es una lesión grave, como es una lesión de un cruzado, pero bueno, la lesión de Chris él también tuvo otras peculiaridades y es que solo se dañó el cruzado, no hubo otras estructuras que se vieran afectadas, con lo cual la rehabilitación al final pues no fue más sencilla y él de esa lesión pues se ha recuperado perfectamente, ¿no? Esa rodilla no nos da problemas. Evidentemente nosotros como franquicia intentamos evitar las lesiones en la medida de lo posible. El mayor problema con el que nos encontramos es el calendario NBA, que es que a los jugadores no les da respiro. Y ahí la fatiga, conforme empiezas a jugar partidos, la fatiga aparece, los viajes, duermen más, los back-to-back. Nosotros venimos hace poco de jugar 5 partidos en 7 días. Al ritmo al que se juega hoy día en la NBA, que el ritmo es mucho más alto, hay mucho más cambios de dirección, mucho más cambios de ritmo, las acciones son más explosivas, los jugadores altos tienen una demanda mayor, tienen que moverse más porque tienen que ser capaces de defender a jugadores más pequeños, con lo cual, entre que el propio baloncesto ha ido evolucionando y que el calendario pues sigue siendo excesivamente exigente, en mi opinión, pues es difícil controlar las lesiones. Aún así, pues bueno, lo intentamos, ¿no? Justamente mencionabas en un instante de tu respuesta el tema de el ritmo en el cual se juega y el poco descanso, y te consulto qué es o qué te resulta, ya entrada la temporada regular, más importante, si un buen entrenamiento o un buen descanso. Uno pareciera pensar de que el descanso empieza a tomar mayor preponderancia, pero ¿quién mejor que vos que lo puede llegar a responder? Bueno, al final, aquí hay una cosa que a mí me gusta hacerle mucho hincapié a los jugadores y es el buscar la mínima dosis efectiva. Nosotros al final, yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Al final todo es cuestión de dosis. Si tienes un dolor de cabeza y sabes que con una pastilla se te quita, tómate una, no te tomes 3, ¿sabes? Entonces nosotros lo que buscamos es conseguir lo máximo haciendo lo mínimo. De esta forma intentamos pues quitarle a los jugadores esa carga extra adicional que tienen a los partidos y a los viajes, ¿no? Además de los partidos, pues entrenamos, metes al jugador en el gimnasio a machaca, luego hacen su trabajo de individual, hacen sesiones de tiro, hacen sesiones de vídeo. En fin, al final es una carga que durante el año, ¿no? el cuerpo por un sitio o por otro termina resintiéndose, ¿no? Entonces les damos estrategias para hacer recovery. Hemos intentado
invertir bastante en tecnología y en traquear cómo descansan por la noche. Les damos pequeñas formaciones para que entiendan lo importante que es dormir y dormir bien, que tengan un sueño reparador. Que intentamos los viajes, los programamos para que puedan dormir, cosa que, por ejemplo, cuando yo estaba en Sevilla, pues no se hacía. Tampoco teníamos esa demanda de partidos, pero se priorizaba el viaje quizá a que tuvieran un costo menor o a llegar a Sevilla lo antes posible. Y aquí muchas veces pues pasamos la noche, dejamos que los jugadores duerman y al día siguiente pues viajamos, ¿no? Con lo cual al final no es solo una cosa, es un cúmulo de cosas. Es el entreno, suplementación, su dieta, su hidratación, en fin, el descanso, como ya hemos hablado, para intentar que el jugador se recupere lo antes posible de un partido o un entreno. Trabajás con 2 de los 3 jugadores más altos de toda la liga y me imagino que también debe haber seguramente como todo un trabajo que también de alguna manera se diferencia. Por eso te pregunto que en qué cuestiones se implica también esa diferencia a la hora de trabajar con jugadores de una talla promedio. Pues cada jugador tiene unas peculiaridades, ¿no? Yo en este caso, este año estoy trabajando con Finney-Smith, Boban y KP, que ya trabajaba con ellos el año pasado. No quiere decir que no trabaje con el resto, sino que, bueno, esos son los 3 jugadores con los que más tiempo paso. También estuve un tiempo con Josh Green, que ahora está con otro compañero. En fin, cada jugador tiene unas peculiaridades. Por ejemplo, Boban es una persona que no juega muchos minutos ni muchos partidos, pero luego se le exige mucho a la hora de salir a la pista, porque se espera que siempre sea un microondas o un revulsivo, con lo cual con Boban tenemos que buscar estrategias para mantenerlo en forma, incluso sin jugar partidos o entrenar, porque ya una vez empezada la temporada apenas se entrena. Con lo cual tienes que buscar pequeños, como nosotros decimos, micro workouts antes de un partido, después de un partido, incluso en el descanso de los partidos hay veces que hacemos algo en 10 minutos para mantenerlo en forma. Evidentemente Boban es un físico pues tremendamente fuerte, que necesita otro tipo de trabajo, más en la movilidad suya de sus articulaciones, en fin. KP necesita un trabajo un poco distinto, él necesita un trabajo más de fuerza, más de intentar mantener un buen volumen y un buen tono muscular, o un trabajo más propioceptivo, por decirlo de alguna forma. Cada jugador, como te digo, tiene sus peculiaridades. Finney-Smith pues tiene otras, él ha tenido de lesiones a las que siempre tienes que estar echándole un ojo para que juegue sin molestias, en fin. Nosotros lo que hacemos es que intentamos crear un player profile donde con la tecnología que tenemos y los datos que tenemos, pues intentamos ver exactamente qué es lo que necesita el jugador e intentar alcanzarlo, como te decía antes, con la mínima dosis efectiva para no sobrecargar de trabajo a los chicos, ¿no? Estamos hablando con Manu Valdivieso, que es uno de los fisioterapeutas que trabaja en Dallas Mavericks. Hace ya cerca de 15 meses, quizá un poquito más, un poquito menos, hablamos con quizá alguien que conozcas, que es Xavi Jelling, que trabaja en San Antonio Spurs. Y él en un momento de la charla nos comentaba o nos hablaba acerca de las diferencias, especialmente en los jugadores top, que se observa entre los físicos de la NBA y aquellos de las mejores ligas de Europa. Sin embargo, él lo que mencionaba era que en el promedio del jugador, quizá esas diferencias se fueron achicando. ¿Qué opinión tenés, si coincide un poco con tu visión, la de Xavi, si esas diferencias físicas se van cada vez un poquito más achicando y quizá las del top de los jugadores de cada una de las ligas siguen igualmente en un rango un poco más amplio? Bueno, yo creo que también eso parte de la filosofía que ha habido aquí en Estados Unidos y la filosofía que hay en Europa, ¿no? Poco a poco yo creo que en Europa se va pensando más en mejorar al equipo a partir de mejorar al jugador, ¿no? Aquí en Estados Unidos prácticamente se piensa que si un jugador es más rápido, más fuerte, bota mejor la pelota, tira mejor y tiene mejores fundamentos, eso al final lo va a traer al equipo, con lo cual puedes centrarte mucho en mejorar y en intentar evolucionar
las características de los jugadores a nivel individual. Y eso, pues claro, hace que al final jugadores talentosos, y además estos tíos, pues al final casi siempre todos son personas con una gran determinación y una gran ética de trabajo y grandes hábitos, pues los Giannis Antetokounmpo, los Curry, los LeBron y demás, pues terminan evolucionando de una forma que en Europa no lo hacen. Yo espero que esa distancia, como dice Xavi, con el que yo comparto, yo espero que esa distancia vaya poco a poco siendo más pequeña, porque espero también que en Europa la filosofía, bueno, en Europa o en otras ligas, ¿no? La filosofía de entrenar a las plantillas no sea tanto el 5 contra 5 ni tanta carga táctica, que a los jugadores al final incluso termina pasándole también, como decimos en Estados Unidos, pagando un toll, ¿no? Pagan un precio, ¿no? De estar siempre entrenos largos de 2 horas, mañana y tarde, e intentar focalizar un poco más en el propio jugador, en su físico, en sus fundamentos, en su tiro, en su juego y demás. Creo que eso va a ser beneficioso para el resto de ligas y que la distancia se va a ir poco a poco acortando. Habiendo tenido experiencia tanto en Europa, bueno, y ahora también en NBA, te pregunto, bueno, ¿cómo definirías también el trabajo en un lugar y en otro, contemplando ya sea estructura, equipamientos y demás? Es un mundo completamente diferente, la verdad. En cierta manera también echo de menos trabajar en Europa porque los staffs son más pequeños. Al final terminas creando vínculos personales un poco más arraigados y más... En la NBA hay tanta gente trabajando, es un mundo tan profesional que al final, bueno, tienes trato con gente, pero un año están, al año siguiente se han ido. Como te digo, es un mundo muy, muy, muy profesional. Tienes acceso prácticamente a lo que pidas. Nosotros, pues, en cuanto vemos algo que nos llama la atención o que nos gusta, pues llamamos a la empresa, vienen, nos lo enseñan. Si lo consideramos, lo compramos. No tenemos prácticamente límite a la hora de intentar probar con nuevas tecnologías, con nuevos materiales o con nuevos equipamientos, con lo cual es una enorme diferencia. Luego es cierto que, por ejemplo, la materia prima con la que trabaja estos chicos son, pues es lo que digo yo, es que son súper hombres, son buenos tipos, son tipos listos, tienen unos físicos que son tipos privilegiados, trabajan duro, es que todo, porque la NBA busca, pues, jugadores que sean buenas personas y chicos ejemplares, ¿no? Y la liga está llena de casos de jugadores con un talento innato tremendo que están fuera de la liga por mala cabeza o por mala ética de trabajo. Las franquicias ya no buscan eso, con lo cual, pues también a la hora de trabajar con unos jugadores o con otros, pues diferencia, ¿no? Yo todo el día veo a Lucas y entrenar a diario, con lo cual pues yo en Sevilla evidentemente no lo haría. Y jugamos contra superestrellas cada partido prácticamente. Como te digo, son mundos distintos. Yo por suerte afortunado. Ya esta va a ser mi 4ª temporada con los Mavericks. Me gustaría estar aquí muchos años más, pero bueno, si la vida pues me pone por delante otro cambio y tengo que volver a España, en España está muy bien, que vivía muy bien, tengo buenos amigos allí, así que volveré. Asumo que debes estar recontracansado y hasta acá de que te pregunten por Luka. Y en realidad por Porzingis creo que ya es como que lo tenés un poco más en el día a día, y además porque se nota, por lo menos por lo que hemos visto en algunos videos que de hecho han ilustrado un poco la entrevista, de que tenés una relación que va más allá de lo profesional con el letón. Sin embargo, te consulto, a pesar de sentirte en un ambiente familiar, al momento de haber llegado a la NBA, ¿qué cosas te sorprenden? Hay muchos jugadores que el cambio FIBA-NBA de repente los sorprende y su primera temporada es como muy impactante y empiezan o descubren constantemente cosas. ¿Cuál fue tu mirada o tu impacto al momento de llegar a una liga en la cual, a comparación de FIBA, parece ser el agua y el aceite?
Pues mira, lo primero que me impresionó cuando llegué a la liga, como te digo, fueron los jugadores. Porque en Europa se piensa que los jugadores en la NBA no entrenan o se entrenan poco. Nada más lejos de la realidad. Los jugadores trabajan muchísimo, trabajan más que en Europa. Están todo el año entrenando. Nosotros la pretemporada aquí, prácticamente nuestra pretemporada son 2 semanas. Los jugadores ya están en forma, están todo el verano trabajando, están trabajando en su juego. Entonces eso me impresionó, que jugábamos un partido, terminábamos a las 11 y tienes a 4 o 5 chicos en el gimnasio haciendo pesas. Entrenas a las 10 y ahí llegas a las 8 y hay gente allí, desayunan allí. O sea, la profesionalidad de los jugadores me impresionó mucho, la verdad. Fuera parte del talento, sus condiciones físicas, etcétera, etcétera. A mí, cuando yo llegué a la liga, me sorprendió eso. Y que además Dallas hace un buen trabajo en cuanto a preocuparse también por las personas, ¿no? Ellos quieren tener buenos jugadores, pero también gente que sean buenos chicos, gente que se preocupe, que sean educados, y la verdad es que tenemos tenemos un equipo que la verdad es que todos los chavales son buenos chicos, ¿sabes? Así que eso me sorprendió un poco, me esperaba algo distinto, me esperaba algo diferente. Y en esto de los cambios, ¿no? También te pregunto, quizás si hubo también alguna diferencia desde esa primera temporada que tuviste con los Knicks y también lo que fue después, posteriormente, el paso hacia Dallas, una vez que también se dio el traspaso de Porzingis. Es que quien ha vivido en Nueva York puede entender un poco cómo es la ciudad de Nueva York, ¿no? Allí todo se magnifica, todo se vive al límite. Es un ambiente un poco más agresivo. Pues bueno, la franquicia cuando nosotros había una guerra política prácticamente. Los resultados eran casi lo de menos, ¿no? Y bueno, las franquicias pues empieza de arriba abajo, ¿no? Y es algo que tú percibes cuando estás allí, ¿sabes? Nosotros cuando llegamos a Dallas, pues es un ambiente mucho más familiar. Mark está por allí prácticamente a diario, es un hombre muy cariñoso, es muy afable, es muy generoso. Entonces ya a partir de ahí pues te das cuenta de que Mark pues se quiere relacionar con gente de ese tipo y es un staff que yo tengo compañeros que llevan, bueno, hay gente que lleva 40 años en la franquicia, que eso es algo muy extraño en una franquicia NBA, y mis compañeros los trainers hay algunos que llevan más de 20 años, ¿no? Que es algo raro. Entonces llegas a una franquicia con una identidad completamente distinta, una ciudad como Dallas, en Texas, que hace más calor, que se vive de otra forma, ¿no? Entonces, pues la diferencia entre estas franquicias, pues yo la percibí nada más llegar. La verdad, yo encajé en la forma de trabajar de los Mavericks desde el día 1. A mí me acogieron con cariño y, vamos, de hecho yo creo que ellos tampoco esperaban que yo fuera a involucrarme tanto. Ellos estaban también un poco viendo a ver cuál era mi predisposición, la de Chris y demás. Pero nosotros llegamos y yo dije, mira, yo vengo aquí a ayudar, yo soy un hombre de vestuario, yo he jugado muchos equipos y no quiero solamente dedicarme a KP. Si os puedo ayudar en lo que sea, pues, y ya pues poco a poco empezamos y ya va a ser esta mi cuarta temporada, ¿no? Bueno, las últimas, desde ya agradeciéndote, Manu, el tiempo que nos ha dado ahí en Chicago, que creo debe estar un poco más frío que aquí en Buenos Aires y en Argentina. Estoy muy tentado de preguntarte acerca de Luka Doncic, que me parece llegó a la NBA con muchos prejuicios, ¿bien? Que su físico, que la velocidad de ejecución. La verdad que evidentemente no ha sufrido nada de eso, o parece no sufrirlo. Y es más, sus prestaciones me parece que son muchísimo más altas que las que daba en Real Madrid, tanto en Liga Endesa como en Euroliga. Te consulto si nos podés contar si se hizo algún trabajo en particular con Luka, porque va más allá de su talento. Evidentemente es un jugador que sufre, como toda superestrella, un gran desgaste físico y hay que mantenerlo para que llegue, obviamente, al momento clave de la temporada. En este caso para Dallas son los playoffs, obviamente, en un nivel físico muy bueno. ¿Qué es lo que nos podés contar que se ha hecho con Luka como para no solamente
que llegue a ese momento de la mejor manera, sino también para prolongarle la carrera, si bien él es muy joven. Bueno, Luka no hace falta que yo diga lo bueno que es, ¿no? La facilidad que él ha tenido para adaptarse al baloncesto NBA, y si hubiese una liga interplanetaria, él llegaría y se adaptaría sin ningún problema. Él es un jugador que, pese a su aspecto, que mucha gente me lo pregunta, me dice, oye, Luka está en forma, Luka es un chico que es tremendamente fuerte, es de los jugadores más fuertes que tenemos en términos absolutos. O sea, si nos ponemos a hacer test de fuerza, Luka sería de los 3 primeros prácticamente en cualquier test que hiciésemos. Luego es muy grande, es un jugador que es más alto y es más corpulento de lo que la gente se piensa. Luego Luka tiene una peculiaridad, y es que él acelera y desacelera con un timing y con una facilidad para su peso que es sorprendente. Con lo cual, es unido al talento que él tiene y su capacidad de competir, pues ha hecho que su adaptación en la liga pues está sencilla en realidad. Luego se da otra peculiaridad con los jugadores, como Luka, por ejemplo, o con los jugadores que son pues los MVP caliber, ¿no? Como se dice aquí, que conforme van pasando los años necesitan, hacen un desgaste menor de su y producen igual o más. Y eso nosotros, con la tecnología que tenemos, con el termómetro y toda la tecnología que tenemos, Lucas, él va con menos para conseguir hacer lo que está haciendo hasta ahora, con lo cual, y eso es una evolución natural que lo tuvo Stephen Curry, que lo han tenido otros jugadores, Michael Jordan lo hizo en su día, en fin. Con lo cual, pues bueno, luego evidentemente pues con Lucas se siguen estrategias como con el resto de jugadores, ¿no? Para, como te decía, intentar que el jugador pues esté en forma, o darle un plus extra para prepararlo para los playoffs. Los playoffs tienen una peculiaridad con la liga regular, ¿no? En la liga regular, los primeros partidos de temporada el ritmo es muy alto, luego el ritmo desciende un poco, y la peculiaridad que tienen los playoffs es que el ritmo incluso desciende. Lo que ocurre es que los minutos que juegan los jugadores importantes aumentan. Por lo cual ahí tienes que hacer un trabajo pues de resistencia y preparar a los jugadores para que después, cuando lleguen a los playoffs, sean capaces de rendir en los últimos cuartos, ¿no? Que es cuando te juegas realmente los partidos. Con Luka hay estrategias, evidentemente, pero no solo con él, con el resto de los jugadores, para que lleguen bien a distintos momentos de temporada. Nosotros tenemos a Jeremy Holzapfel, compañero, yo en los más ejerzo de fisioterapeuta, pero sobre todo ejerzo de strength coach, ¿no? Jeremy Holzapfel el año pasado fue el strength coach de la como te digo, yo vigilo a KP, intento que KP esté, por decirlo de alguna manera, los tutorizamos, ¿no? Entonces Jeremy se encarga de Luka y bueno, yo creo que hasta el momento la evolución del jugador no ha podido ser mejor, por lo cual pues, entiendo que la franquicia está contenta. Hace un rato mencionabas que ante una estructura también tan grande, tan profesional como la de la NBA, donde estás trabajando actualmente, se complica quizá un poco la cuestión de los vínculos más personales, como si se daba quizá en un ámbito europeo. Sin embargo, si no me equivoco, fue en la burbuja, el año pasado sería ya, surgió un grupo llamado Los Primos, o algo así. Es verdad. ¿Se mantiene todavía ese grupo? ¿Cómo es esa pequeña comunidad media latina europea? Pues nos falta uno este año. Nada, la burbuja pues fue la verdad es que fue una gran experiencia, lo hablamos muchas veces, incluso dentro del staff y con los jugadores, lo pasamos bien. Fue una situación muy rara, porque estabas en una burbuja, en un hotel, con la misma comida, la misma gente todo el rato y demás, pero ahí sí que tuvimos ocasión de crear vínculos, porque es que no tenías otra cosa que hacer, ¿eh? O hablabas con tus compañeros o con los jugadores y demás, y siempre coincidías con alguien. Entonces, pues los primos éramos Luka, JJ Barea, Boban, KP y yo. Luka y yo, porque éramos los tres.
tomando el sol. Pero bueno, luego Boban y casi siempre aparecían por ahí. Y los primos era pues porque hablábamos español. Boban intenta hablar algo que curiosamente no sé cómo aprendió, creo que es escucharnos, y simplemente que pasamos mucho tiempo juntos en la cocina, vamos primos. Así que esta historia pasa. Ahora mismo echamos de a JJ Area, que nos ha abandonado. Bueno, está bien, no importa. Bueno, Manu, la verdad que te hemos paseado por un montón de lados, y te agradecemos mucho el tiempo dispensado. La verdad que para nosotros ha sido un placer, así que millón de gracias por esta charla. Esperamos que también vos la hayas pasado bien, tal como la pasamos nosotros. Y lo mejor para esta temporada, no solamente para Dallas, sino en tu caso personal y familiar, porque entiendo estás con tu familia allí. Sí, tengo a mi familia, tengo a mis hijas, una de ellas incluso nació en Dallas, hablan las dos inglés perfectamente, en fin, nosotros estamos muy integrados en la comunidad y somos muy felices en Estados Unidos, la verdad, así que sí, la verdad es que para mí es importante eso también, que mi familia esté conmigo y nada, el placer es mío, lo que necesitéis hemos tardado un poco en ponernos de acuerdo, pero bueno, lo hemos conseguido al final cuadrar y nada, el placer es mío. Bueno, millón de gracias, Manu, nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias. Pasó gran lujo que nos hemos dado aquí en Extrapase por Uno Contra Nuevo Radio. Manu Valdivieso, uno de los fisioterapeutas, así se dice, de Dallas Mavericks, muy cercano a Kristaps Porzingis especialmente, pasó aquí en los micrófonos de Extrapase en Uno Contra Uno Web Radio. Pausa y volvemos con lo que nos queda de programa. Dale.